con todas y todos. Un saludo especial a la mesa directiva. Aquí estamos reunidos Bolivia, Chile y Ecuador. Ecuador ha liderado este evento. Agradecemos la masiva presencia de todos los países y también un saludo especial a nuestros países allá al sur, a nuestro equipo del Ministerio de Salud Pública, al equipo de la Organización Panamericana de la Salud, a todas las invitadas e invitados que están conectados gracias a la tecnología y realizando un evento similar al que estamos haciendo aquí en Washington, allá en Quito, capital de mi país, Ecuador. También el saludo al equipo de Bolivia y a los equipos de Chile que de igual manera nos están siguiendo desde territorio este evento de gran interés a nivel mundial, que es Juntos para el Etiquetado de Alimentos, la Unidad Panamericana para enfrentar los desafíos. Les comento que se están sirviendo un delicioso y saludable almuerzo acá en Washington. Los países de la región y el mundo enfrentan el aumento acelerado del sobrepeso y la obesidad en todos los grupos de edad. En Ecuador, 1 de cada 2 personas presentan estas condiciones. Son bien conocidas las consecuencias del sobrepeso o la obesidad en la salud, entre estas la aparición temprana de diabetes, de hipertensión, de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, además de los altos costos económicos y sociales que derivan de su tratamiento. En este momento ya es incalculable e incuestionable, dada la gran cantidad de evidencia científica, que el aumento epidémico del sobrepeso y la obesidad en nuestros países está estrechamente relacionado con la incorporación en la dieta diaria de los alimentos procesados y bebidas azucaradas. Frente a esta situación, cualquier medida de prevención debe empezar de manera urgente, fomentando una ganancia adecuada de peso durante el embarazo, protegiendo la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y garantizando una alimentación complementaria diversa, completa en los primeros años de vida. Empezar a edades tempranas es importante debido a que las preferencias alimentarias, el gusto y los hábitos se forman en la primera infancia. Por eso, acceso a alimentos naturales, frescos y locales debe ser primordial y debe privilegiarse frente al acceso a productos procesados que son altos en azúcar, grasa o sal. Asimismo, las crecientes tasas de sobrepeso y obesidad en nuestros países demandan la implementación de estrategias integrales y multisectoriales que incluyan a aquellos responsables de la producción, manufactura, distribución y marketing de alimentos y bebidas procesadas. Existe suficiente evidencia sobre las medidas de política pública más eficientes para combatir este serio problema de salud pública. Basados en esta evidencia, Ecuador, en su Plan Nacional del Buen Vivir, incluye como una de las metas el detener el incremento de las altas tasas de sobrepeso y obesidad a través de políticas como el etiquetado de alimentos procesados. Esta medida se fundamenta en el derecho de los consumidores a una información clara, completa y no engañosa de lo que consumen. El etiquetado de alimentos procesados de Ecuador constituye un logro de la salud pública, gracias a su diseño, sencillez y colores llamativos, rojo, amarillo y verde. Constituyen una herramienta clave y útil para que personas de todas las edades tomen una decisión informada en cuanto a su consumo. Además, ha impulsado a la industria ecuatoriana para mejorar de manera permanente sus productos alimenticios.
De igual forma, el etiquetado del semáforo ha permitido la generación de políticas de salud paralelas, en particular la regulación del funcionamiento de bares escolares, por la cual ninguna institución educativa de mi país puede vender productos de altos contenidos de azúcar, grasa o sal. En este contexto, este evento paralelo tiene como objetivo primordial presentar el intercambio de experiencias de los países de la región sobre el proceso de implementación del etiquetado de alimentos procesados en un ambiente caracterizado por el continuo debate de intereses de salud, políticos y económicos. Bienvenidas, bienvenidos. Buen provecho. Doy paso al siguiente punto sobre los desafíos para las regulaciones de etiquetado y advertencias nutricionales, perspectiva regional, al doctor Fabio da Silva Gómez, asesor regional de la OPS-OMS. Adelante, doctor da Silva. Muchísimas gracias, señora ministra. Agradecer y saludar a todas las señoras ministras y representantes de Bolivia por la presencia y por la oportunidad de compartir muy brevemente para alcanzar el tiempo, comentar un poco de los pasos necesarios para alcanzar una regulación que sea efectiva y también algunos pasos que ya los países ya avanzaron y también algunos de los desafíos y de la oposición que se ve enfrentando los países y la estrategia para superarlos que vemos en la región. Este año completamos 2 años que se aprobó aquí en el Consejo Directivo, los Estados miembros de forma unánime el plan de prevención de prevención de obesidad en la adolescencia, en los niños, para los niños y adolescentes. Y en este momento, en este plan de acción, uno de los objetivos muy claros de desarrollar e implementar normas de etiquetado frontal que sean rápidas, que permitan una interpretación rápida y fácil para identificar productos que sean no saludables, que sean altos en energía y pobres en nutrientes. Y eso es un objetivo que los países están buscando. Y para alcanzar esto, para alcanzar un etiquetado que sea efectivo y que pueda proteger a los consumidores, el etiquetado tiene que brindar información al consumidor, pero tiene también que prevenir la confusión y prevenir el engaño y la persuasión, intentar restringir la persuasión para que se pueda concentrar. Yo voy a concentrar mucho más en los 2 primeros puntos, pero es importante también avanzar en la prevención de los engaños y persuasión que generan algunos de los etiquetados y que llevan a escojas no muy críticas saludables, ¿no? Es muy variable la oferta de información, primero de los datos nutricionales que van detrás del paquete de los productos, pero en general esto que se presenta en varios de los países, ¿no? Energía, carbohidratos en total, de azúcar, grasas totales saturadas y trans, proteína y sodio. En general es eso que se ve en los países, pero en muchos países todavía no es obligatoria esta presentación de esos datos que van detrás del paquete, ¿no? O es incompleta. Por ejemplo, en algunos países no se exige presentar la información de azúcar en estos datos nutricionales. Recientemente el Estados Unidos, por ejemplo, ya ha avanzado un poco en este listado y ahora ya obliga a los productos, bueno, en 2 años va a obligar a los productos que para que sean comercializados en Estados Unidos tengan que presentar también obligatoriamente la cantidad de azúcar añadida, que es una información que todavía no se brinda en ningún país, ¿no? Y eso es un avance para los datos nutricionales, que es importante, ¿no? Pero además, estos datos que van detrás del paquete también muchas veces tienen una limitación, que es la referencia de la información que se brinda detrás del paquete no es comparable, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos la información de todos esos ingredientes por 25 gramos de
una barra, por ejemplo, de chocolate, y dicen que es aproximadamente 4 cuadraditos de este producto. Pero si uno come, por ejemplo, 3 cuadraditos, se come todo el paquete, o si, por ejemplo, quiere comparar con otro producto que tiene 30 gramos y no 25 gramos por porción, no es posible comparar si tiene más azúcar, si está comiendo menos o más azúcar. Entonces, esta información, estos datos son datos, ¿no? Todavía son importantes, pero todavía no son comparables y no ayudan mucho, a veces causan confusión para el consumidor cuando tiene que tomar su decisión. El otro es un ejemplo, por ejemplo, de por qué es esencial tenermos regulaciones que sean mandatorias y que obliguen la disposición de esos datos nutricionales. Es un ejemplo de exactamente lo mismo producto comercializado en 2 países. Abajo se ve un etiquetado de un país que exige que el fabricante ofrezca la cantidad de azúcar. Entonces se ve claramente aquí. En este país, por ejemplo, no se obliga a poner la cantidad de azúcar. La empresa no pone la cantidad de azúcar, omite la cantidad de azúcar porque no está obligada a presentar esto. El azúcar, que es un ingrediente que tiene complicaciones para la salud, que tendrían que tener los consumidores acceso, y se omite justamente porque no hay una regulación que les obligue a hacerlo. Pero todavía solamente hablamos de los datos nutricionales, son números, son datos que se ofrecen detrás del paquete, pero tenemos que todavía, son importantes, pero tenemos que traducirlos en información. Y esto así también está en el objetivo del Plan de Acción de Obesidad, para prevención de obesidad en niños y adolescentes de OPS, que tenemos que promover sistemas que sean de identificación fácil y rápida de los consumidores de esta información que el producto que se debe brindar al consumidor. Por eso es importante y por eso destacamos los dos ejemplos que les van a presentar hoy de Ecuador. En principio yo creo que el modelo de Ecuador es lo que ha sido implementado de forma innovadora y pionera en la región, los datos nutricionales de productos envasados, y transformó estos datos que se presenta detrás del paquete en una información al consumidor, que es una información directa y clara. Y Ecuador, el sistema de Ecuador está y sigue inspirando a otros países a implementar un sistema similar. Entonces ahora tenemos la traducción de qué significa 20 gramos de azúcar, qué significa 10 gramos de sal, qué significa, por ejemplo, 5 gramos de grasas. Entonces, y el sistema del modelo chileno también es otro ejemplo que también traduce y advierte la población de forma sencilla, clara, objetiva, rápida y fácil sobre el contenido nutricional de los productos. Y pronto también la señora ministra les va a presentar cómo hasta las poblaciones más vulnerables, por ejemplo, como los niños, se comprenden bien, entienden bien la información y pueden tomar una decisión más crítica. Una gran parte del tiempo de los países para desarrollar sistemas frontales de etiquetado e interpretar eso para los consumidores es la definición de los criterios. ¿Qué significa un alimento alto? ¿Cuántos gramos de azúcar, cuántos gramos de sal? ¿Significa que es mucho o no es tanto? Entonces, eso es un trabajo que OPS también ya adelantó bastante para los países cuando publicó este año el perfil de nutrientes de OPS, donde los países también se pueden utilizar para avanzar. Un punto que es importante, que yo creo que es importante avanzar en algunos países, ya empezar a avanzar también, además de la información de todo que tenemos que poner para que los consumidores estén mejor informados, qué debemos sacar de los etiquetados y que están a persuadir o están a confundir los consumidores. Es un estudio de un producto que es experimental, ese producto no existe, pero se demuestra, por ejemplo, que los niños les gusta más el producto que tienen los pingüinos, y aquí no están, el contenido del producto es exactamente lo mismo, pero los niños dicen que esto que tiene pingüinos, por ejemplo, es más sabroso que el otro solamente porque ven los pingüinos. Entonces también un otro desafío a los países para sacar elementos persuasivos que llevan a una decisión que sea acrítica. En términos de desafíos, yo creo que las tácticas que principalmente la industria que se opone a regulaciones que sean efectivas sin informar a los consumidores, empieza muchas veces con la intención de impedir que
las regulaciones sean implementadas y sean aprobadas, pero luego siguen, si no logran, por ejemplo, impedir esa regulación, intentan debilitar la regulación, por ejemplo, poniendo más criterios que son más débiles, por ejemplo, y si no logran debilitar, intentan retrasar mucho. Eso es lo que está pasando en muchos países, y pronto los países los van a comentar mucho más cómo están. Y este es un ciclo que sigue. Muchos países que ya aprobaron sus reglamentos, ya aprobaron las leyes, siguen necesitando defender sus políticas para que no sigan en este ciclo de oposición que se oponen, por ejemplo, muchos de otros intereses, ¿no? Por fin, es importante, por lo tanto, que los países puedan, y nosotros con la Organización Mundial de Salud estamos colaborando en el desarrollo de algunos mecanismos que puedan ayudar a los países a proteger sus políticas de estas oposiciones, para que se puedan generar más salvaguardias al proceso de formulación de políticas de nutrición y alimentación, para que podamos avanzar y proteger los avances y los logros que ya han sido conquistados. Y bueno, para más información tenéis disponible en nuestro sitio web, también en mi correo si necesitan, desea más información. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Da Silva Gómez. Vamos a hacer la presentación de videos sobre la experiencia de Ecuador, país pionero en el etiquetado de alimentos procesados, como también la participación de la excelentísima ministra de Salud de Chile, la doctora Carmita Castillo, y también el excelentísimo señor representante de Bolivia. Pasemos a observar los videos, por favor. Yo soy Florencia. Tomás. Diego. Ariel. ¡Ay, qué rico! Estos son porotos buenos. Esto hace bien. Bueno, esto hace bien. Estos son galletas. Esto hace bien. ¿Quién quiere un huevo? Bueno, yo me quiero comer el pan. Yo me voy a comer esto. Es bueno. No podemos comer eso. No tiene las cositas negras. Yo manzana. Yo granada. Yo también granada. No me acuerdo que era el charquicán. Una cosa mezclada con algo. Una sola. Caldo con papas, carne y arroz. Tomate y lechuga. ¿Por qué no tiene la cosa negra? Todos los que no tienen la cosita negra. Por ejemplo, este. Por ejemplo, el pan que me comí. Las frutas. Ahora las comidas malas. Dice alto en grasa. Sí, hay uno. Alto en azúcar, que está mal. Este es malo. ¿Por qué? Alto en calorías y alto en grasas saturadas. Y además es una hamburguesa. La hamburguesa hace mal. Esto es malo. Porque tiene alto en grasa, también alto en azúcar, alto en calorías. Estas galletas son insaludables. Porque dice alto en azúcar, alto en grasas saturadas y también alto en calorías. Me deja engordar. Una panza. Los dos son altos. Uno que tenga dos. Los de dos van acá. Dos. Este tiene 150 de grasa. 3. Malo. Yo pensé que tenía 4. Peor. Y con 10. Peorcísimo. Las únicas cosas que son saludables son las que las hacen en casa. Por favor, la palabra a la señora ministra de Chile.
Gracias, señora presidenta. Para nosotros esta ley ha sido tremendamente impactante en la salud pública ya. Antes de que entrara en vigencia el 27 de junio del presente año, el 20% de los alimentos ya había cambiado la formulación de sus contenidos. Por lo tanto, ya las empresas estaban preparándose para lo que venía. Nosotros quisimos hacer, a través de Focus Group, la fórmula más llamativa para los niños. Y la que a nosotros nos llamó más la atención para los niños era este octógono en negro, igual al logo de Stop, que los niños fácilmente lo distinguen. En 2 meses de implantación de esta ley, ya estamos observando que el 40% de las mujeres que van a comprar a los supermercados han cambiado los hábitos, especialmente cuando van con sus niños. Los niños devuelven los alimentos que contienen algún logo alto en. Ha sido tremendamente impactante esta reacción. Nosotros sabemos de que con una ley uno no puede cambiar los hábitos, por lo tanto tenemos que trabajar en conjunto también con muchas otras acciones adicionales que nos permiten complementar esta actividad. Estamos actuando también con estrategia, con los municipios, con las comunas, con la comunidad, para ir cambiando la forma de cómo nos estamos alimentando. ¿Y por qué nos decidimos a esta ley? Porque el 60% de nuestra población ya está en malnutrición por exceso. Nosotros somos el segundo o tercer país, competimos con México, en América con mayor tasa de obesidad y sobrepeso. Por lo tanto, era una preocupación el poder implantar ya alguna forma de trabajar. Los volúmenes de alimento que comíamos cada vez eran más y teníamos que cambiar esta metodología de cómo estábamos haciéndolo. La ley tiene 3 elementos. Tiene uno que ver con esto de colocar este sello alto en la parte frontal del alimento. La segunda es que no puede haber un gancho que conquista a los niños, así como este pingüino que señalaba mi antecesor, respecto a, el doctor Da Silva, respecto a llamar la atención de los niños a los menores de 14 años. Con esto les podemos decir que Burger King se retiró la cajita feliz de Chile, solamente con esta medida. La otra medida es que dentro del colegio no se puede vender ningún alimento que contenga alto en. ¿Qué es lo que ha hecho esto? La imaginación es maravillosa. Los que venden en el kiosco dentro del colegio, por ejemplo, venden huevos con carita feliz. Y ha hecho que cambien los hábitos los niños. Eso sí, que la creatividad de los niños es múltiple, pero esto es algo progresivo, no es inmediato. Ha aparecido los niños curiosos que venden el mercado negro de alimentos en sus mochilas y venden alimentos alto en. Bueno, nosotros no los perseguimos, ¿eh? Pero por ejemplo, si viene Halloween, ¿cómo va a estar el alimento adherido a este gancho con los niños? La idea es de que el alimento, si existe, no sea algo que conquista a los niños por la imagen que tiene afuera. En general, nos está yendo muy bien, pero esto no es solamente una ley, es una cultura que estamos haciendo cambiar. Y efectivamente ya estamos notando un cambio. Vamos a poder tener un seguimiento rápido de la población infantil porque tenemos buenos registros de las tasas de sobrepeso en nuestros niños por el programa infantil. Por lo tanto, tal vez en un año más podamos dar a conocer nuestras tasas de peso para ver si han habido algún cambio. Pero esperamos de que efectivamente esto logre realmente hacer un cambio cultural que ya está provocando reacciones. Otro, por ejemplo, los huevos Kinder Sorpresa ya no están a la venta en Chile. Ya no están a la venta. Sabemos que en Estados Unidos no están a la venta por el riesgo del juguete, pero el nuestro no está a la venta por ser alto en. Por lo tanto, no tienen la autorización. Y he sido enfrentar grandes empresas que, por supuesto, a nosotros nos significa
una posición permanentemente muy segura de que nosotros sabemos por qué lo estamos haciendo, para evitar que nuestra población se enferme y que tengamos niños que en este momento pueden corregir su peso a futuro con enfermedades no transmisibles que va a ser imposible de revertir cuando ya haya pasado el tiempo de poder retroceder hacia atrás en este alto peso. Muchas gracias. Gracias, ministra. Cedo la palabra al doctor Dante Ergueta, director general de Seguros de Salud del Ministerio de Salud Pública de Bolivia, quien nos va a hacer su participación, su presentación. Muchísimas gracias, ministra. Un saludo de parte de la ministra de Salud, la doctora Ariana Campero. Justamente Bolivia se encuentra viviendo, al igual que los demás países, una transición epidemiológica caracterizada por la coexistencia de enfermedades no transmisibles y la persistencia y acumulación de las enfermedades infecciosas y endémicas. Entre los primeros, la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer tienen factores predisponentes de la mala nutrición que ocasiona sobrepeso y obesidad en la población en general y en grupos específicos como son los niños y los jóvenes, lo cual va a significar un gran problema de salud pública y un enorme impacto para nuestro sistema de salud por el elevado costo que significará la atención y rehabilitación de estas personas. Ya teníamos datos de la Encuesta Nacional de Nutrición del año 2007 que señalaba que el 32% de las personas mayores de 18 años en Bolivia tenía sobrepeso y que el 13% aproximadamente presentaba algún grado de obesidad, siendo que en el periodo de los 20 a los 29 años de edad se constituye en la etapa de mayor exposición a los factores de riesgo que predisponen justamente a las enfermedades crónicas no transmisibles señaladas. La encuesta de demografía en salud del año 2008 también reflejaba datos preocupantes, de que el 8% aproximadamente de los menores de 5 años y la mitad de las mujeres en edad fértil presentaban grados de sobrepeso y de obesidad. De la misma manera, la encuesta global de salud escolar que se realizó el año 2012 explicaba que el 22% de los escolares comprendidos entre 13 a 17 años presentaban sobrepeso y algún grado de obesidad. Vemos con preocupación que los casos de diabetes mellitus tipo 1 y 2 en Bolivia en un periodo de 3 años ascendieron casi al 32% y de hipertensión diagnosticada al 38%. Todos estos indicadores en salud han motivado al Ministerio de Salud a desarrollar una propuesta de ley que se denomina de promoción de la alimentación saludable, bajo un enfoque de promoción de la salud y prevención de las enfermedades. Esta norma ha sido aprobada y promulgada por el presidente Evo Morales en enero de este año, como una medida integral que busca fundamentalmente mejorar estos indicadores que hemos señalado. Lamentablemente, la reglamentación, por una incidencia que tenemos de las empresas de alimentos, está retrasando su implementación. Y ese es un tema que creo que es común para todos los países que estamos empeñados en implementar este tipo de medidas. La Ley de Alimentación Saludable de Bolivia aborda 3 grandes estrategias que se parecen también a las que están asumiendo tanto Chile como Ecuador. Primero, la promoción de hábitos alimentarios saludables y el fomento de la actividad física a partir de la implementación de acciones concretas, como son la promoción de la oferta de alimentos saludables en las instituciones tanto públicas como privadas y en los establecimientos de expendio de alimentos. La promoción de la difusión de mensajes que incentiven la actividad física y la alimentación saludable por los medios de comunicación masiva en el país y también en los lugares de expendio de alimentos.
También se busca brindar a la población alternativas saludables ante el aumento de la disponibilidad y consumo de alimentos ultraprocesados y aquellos de fácil acceso, como son las comidas al paso que tenemos en nuestros países como un brote que aparecieron en un corto tiempo. Y fundamentalmente incentivar un tema que a veces nos olvidamos, es el consumo de agua en las instituciones, tanto públicas como privadas. Las oficinas, las escuelas tienen ahora la obligación de mejorar el consumo de agua potable en la gente. Una segunda estrategia ha sido, que establece lógicamente la ley, es la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas, asegurando, lo que nos mencionaba Fabio, la veracidad respecto a las características, atributos, sabor, color, contenido, peso, las propiedades nutricionales de salud u otros que están en los alimentos que se comercializan, protegiendo a la población fundamentalmente de la publicidad engañosa que atenta a su salud. Y la tercera estrategia, que consideramos la más importante de la ley, es la regulación del etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas, permitiendo contar con información clara, sencilla y veraz acerca de los alimentos que contienen estos productos en envases y etiquetas, resaltando aquellos fundamentalmente altos en contenidos de sodio, azúcar, grasas saturadas y grasas trans. El Estado boliviano se encuentra decidido a impulsar estas medidas ante, lógicamente, la oposición también que se ha ido presentando de la industria de alimentos. Los desafíos que debemos afrontar para la efectiva aplicación de las políticas señaladas, que además se constituyen en políticas sociales, se refieren al posicionamiento nacional e internacional del tema, ¿no? Bolivia, Ecuador y Chile han avanzado, requerimos que los demás países se alineen y comiencen también a generar este tipo de medidas sociales. También tenemos que posicionar que estas medidas buscan fundamentalmente la mejora de la salud de la población frente a los intereses comerciales de la industria de alimentos, considerando la salud pública como un bien mayor que debe ser protegido por los estados. Asimismo, esta medida busca prevenir el impacto sobre los costos que tendrán que afrontar los sistemas de salud debido al incremento de las enfermedades no transmisibles como la diabetes, el cáncer y la hipertensión, que ocasiona, lógicamente, otros problemas también de tipo cardiovascular. Este esfuerzo y voluntad política debe ser acompañado por el fortalecimiento técnico y tecnológico de la red de laboratorios que tenemos actualmente en el país, así como la implementación de un sistema adecuado de monitoreo y vigilancia permanente que nos garantice el cumplimiento y la sostenibilidad de las medidas que estamos implementando. De la misma manera, consideramos que es importante la participación y control social, el trabajo intersectorial, fundamentalmente con el sector educativo, ¿no? Porque incidimos mucho más, como nos decía la ministra Castillo, incidimos mucho más en implementar estas medidas en los niños. De la misma forma, tenemos que establecer mecanismos y estrategias tanto educativas, comunicacionales y la generación de alianzas estratégicas con actores claves de la sociedad civil. Finalmente, consideramos como Estado plurinacional de Bolivia que es importante la cooperación técnica que sea brindada por la Organización Panamericana de la Salud para consolidar estas medidas en los países que ya hemos iniciado la implementación de las mismas, pero que también las impulse en los países de la región que todavía no lo han hecho. Muchas gracias. Gracias al doctor Dante Argueta. Previo a empezar el video que Ecuador quiere socializar con ustedes,
quería decirles que el proceso de implementación del semáforo o del etiquetado de alimentos procesados en el Ecuador empezó en el 2012, cuando el Ministerio de Salud Pública del Ecuador inicia una etapa de revisión y negociación con las instancias involucradas, en particular representantes de la industria y las instancias gubernamentales del mismo sector. Este proceso requirió de un esfuerzo exhaustivo por parte del Ministerio de Salud Pública, apoyado por la OPS-OMS. En el 2013, bien, tuvimos el primer reglamento del etiquetado, pero luego se hicieron 13 reformas hasta el 2014. Y en este año y medio que nosotros ya tenemos implementado, tuvimos unos hallazgos dentro de un estudio cualitativo en el que arroja que la información es sencilla, veraz, con colores llamativos y que nos ayuda enormemente a que las edades entre los 10 y 14 años presenten mayor atención a la información. De igual manera, niños y niñas de edad preescolar, adultos mayores y universitarios de 17 a 19 años. Para la mayoría de estos casos están pendientes en la información recibida de los productos procesados, y también las amas de casa, quienes son las que llevan las compras a su hogar, están pendientes de comprar y de adquirir productos medios en sal, grasa o azúcares, y por supuesto bajos en sal. Esto ha conllevado a que también la misma creatividad que tengan los niños, ahora tienen creatividad las empresas que están reconociendo los beneficios hacia la salud, y que nosotros estamos incidiendo para que la salud pública, que el derecho a una buena nutrición esté sobre el capital. Les vamos a presentar el video de nuestro país, Ecuador. Según datos de la ENSANUD, año 2012, en el Ecuador el sobrepeso y la obesidad alcanzan niveles epidémicos en todo el país. 29.9% en niños y niñas de 5 a 11 años de edad, 26% en adolescentes de 12 a 19 años de edad, 62.8% en adultos de 19 a 59 años. Uno de los problemas de mayor dimensión en el país constituyen el sobrepeso y la obesidad. Afecta al 50% de la población, distribuido en diferentes proporciones de acuerdo a los grupos de edad. Pero este es un problema extremadamente serio de salud pública, porque no solamente es el tema del sobrepeso y obesidad, sino su vinculación como predictor o como antecedente a los problemas crónicos, particularmente diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Algo tenía que hacerse. El Estado ecuatoriano, dentro del Plan Nacional del Buen Vivir, se propuso diseñar un conjunto de políticas orientadas a modificar el entorno obesogénico. Entre estas políticas se encuentra la adopción de un etiquetado nutricional obligatorio, frontal y comprensible, que en forma de semáforo se ha colocado en los envases de los alimentos procesados, con el objetivo de mejorar la capacidad de la población de tomar decisiones informadas al seleccionar los alimentos. Pero la implementación de este novedoso sistema ha tenido varios desafíos. El nuevo etiquetado de los productos procesados tiene una información limitada según la opinión de la industria alimenticia, y eso puede confundir a los consumidores. Primero, ningún alimento va a matar. Más ecuatorianos se mueren por diabetes que por ninguna otra cosa. Sin embargo, teme que los semáforos confundan al consumidor. Añade que tampoco se detalla el porcentaje de las grasas saturadas ni de las calorías, que en gran cantidad pueden ser perjudiciales para la salud. En 2012, el Ministerio de Salud Pública
Demostrando una fuerte voluntad política, inicia una etapa de revisión y negociación con las instancias involucradas, y en particular con representantes de la industria. Este proceso requirió un esfuerzo exhaustivo por parte del Ministerio de Salud Pública y el apoyo técnico de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. El resultado final, el Reglamento Sanitario de Etiquetado de Alimentos Procesados, fue emitido a pesar de los incontables retos. En este caso me refiero a la obligación de etiquetar los productos para prevenir a los ciudadanos cuando son nocivos para la salud. Hemos tenido una terrible presión de ciertos grupos productivos, entre comillas, diciendo, no informemos, porque si yo informo que un producto, comida chatarra, ¿no?, es dañino para la salud, se va a dejar de vender y quiebra la empresa y hay desempleo. Es que quiebre la empresa y que haya desempleo, pero nosotros vamos a informar a nuestros ciudadanos de los efectos nocivos que puede tener cierta clase de alimentos. Fue entonces necesario aplicar el etiquetado de los alimentos y demostrar su impacto. El etiquetado se implementó a pesar de los retos. Se extendió el plazo para las empresas. Se permitió la colocación del semáforo en forma adhesiva para facilitar la aplicación. La industria se comprometió con la implementación del reglamento. Se reformularon los productos para que cuenten con etiquetas amarillas y verdes en lugar de rojas. Los estudios indican que el semáforo fue aceptado por los consumidores. ¿Considera positivo el etiquetado de alimentos? Sí, porque te ayuda a ver qué es lo que tiene más azúcar, qué tiene menos grasas. Para mí sí es muy importante poder salir a hacer compras con tranquilidad, el fijarme en los semáforos, en el tipo de nutrición que le estoy dando a mis hijos cada día. Hay gente que sí necesita, diabéticos o personas que sufren de hipertensión. Yo creo que sí es de fácil comprensión porque a través de los colores uno puede ver qué se puede o no consumir. Hoy vamos a los centros comerciales o a los lugares de abastecimiento y sí, realmente sí nos fijamos en los semáforos. Surge entonces un nuevo reto, una nueva propuesta de etiquetado por parte de la industria. Se propone utilizar un etiquetado complejo, sin las bondades del semáforo. Claro, vistoso, comprensible para todos. Niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Ante esto, una respuesta nacional e internacional en defensa del etiquetado, apoyo colosal de la sociedad civil, organismos internacionales a través de cartas del presidente de la República, la Organización Panamericana de la Salud, Federación Internacional de la Diabetes, Red de Profesionales para la Salud, entre otros. El etiquetado es un logro de la salud pública. Ecuador fue pionero en implementar un etiquetado obligatorio, otorgándole reconocimiento internacional. Actualmente, el Ministerio de Salud Pública está liderando una estrategia para fortalecer y proteger la regulación del etiquetado de tal forma que el semáforo nutricional siga siendo una herramienta que respalde el derecho de los consumidores a una información clara y confiable. Actividad que se vuelve un reto al tener la constante presión de ciertos sectores por eliminar el etiquetado. Gracias. Abro el debate, por favor, los países que quieran participar, adelante. Inglaterra, por favor. Muchas gracias, señora ministra. La felicito por el trabajo que los tres países han llevado a cabo. Este último video me recordó de algunas de las luchas que enfrentamos en el Reino Unido cuando entramos en este camino del etiquetado. En aquel momento tuvimos discusiones con la industria alimentaria y tuvimos conversaciones parecidas en cuanto al programa de etiquetado con el semáforo.
y las cantidades autorizadas diarias. Lo que hemos visto es que hubo mucha investigación a nivel del consumidor, lo que mostró que el programa de etiquetado con el semáforo era mejor entendido por el consumidor. Ahora hemos llegado a una situación en la cual la industria, de hecho, nos está pidiendo que vayamos más allá de un enfoque voluntario que tuvimos en práctica durante varios años, pasando a un enfoque obligatorio, algo que el gobierno del Reino Unido no necesariamente va a poner en práctica, pero es interesante ver que la industria dice que quieren ir incluso más allá de la situación actual. Así que hay la esperanza a futuro. Algo que diría, sin embargo, es que el etiquetado sin duda es un elemento importante, pero no es la totalidad de la solución. Hay otro enfoque que hemos adoptado recientemente en Reino Unido. El mes pasado publicamos una gráfica con la estrategia contra la obesidad, donde hay varias estrategias para reducir los niveles de obesidad entre menores, incluidos algunos enfoques aprendidos de México y otros países en cuanto a los bebidas de alto contenido de azúcar, la reducción hasta un 80% de azúcar en productos, alentar más actividad física en los colegios, 1 hora de actividad a los menores al menos por día en el colegio, y también la manera de que el alimento en las escuelas esté disponible a los niños de calidad más saludable. Les felicitamos, por lo tanto, en cuanto a su enfoque respecto al etiquetado, que sin duda será un aporte muy importante para la reducción de la obesidad, pero igualmente existen otros aspectos que también deben ser abordados para tener un impacto sobre esos niveles de obesidad. Muchas gracias. Gracias, United Kingdom. La doctora Nilde Heredia, de Orasconu, por favor. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes. Un saludo a todas las representaciones y en particular a los señores, señoras ministros y en particular del área andina. Soy la secretaria ejecutiva del Organismo Andino de Salud que tiene como una tarea trabajar y responde a los 6 ministerios del área andina desde Venezuela hasta Chile. En esta línea de enorme importancia, pero al mismo tiempo entusiasmo y fuerza de los 6 países, cada uno de los 6 países ha tenido un desarrollo diferente, pero al mismo tiempo importante, con particularidades. Y por ello mismo, hace 1 año y medio, el organismo andino hizo un estudio situacional de los 6 países, un estudio situacional respecto de las regulaciones sanitarias y de la industria de alimentos procesados en cada país andino, en los 6. Porque los 6 países en general tratan de homogenizar los criterios de tal suerte que vayan en conjunto. En esa línea me parece importante informar que se hizo un diagnóstico situacional sobre cuáles son las regulaciones sanitarias respecto de la industria de alimentos procesados. En este tiempo lo que se ha encontrado es el estado de avance de los diversos países, indicando que casi todos, prácticamente todos los 6 países tienen reglamentos y al mismo tiempo se reúnen con el Códex Alimentario. Estos reglamentos, estas normas, leyes y reglamentos, no todos están aplicándose totalmente porque hay dificultades, particularmente con la industria, por supuesto. En el caso boliviano, por ejemplo, cuando se trabajó la ley de la lactancia materna, hubo un problema muy grande para lograr que comprenda la industria láctea, que comprenda que, por ejemplo, la leche maternizada no es lo mismo que la leche materna. De tal suerte que se tuvo que hacer una serie de normas, digo como ejemplo, ¿no es verdad?, de tal suerte que en Bolivia la leche maternizada se vende con receta, no es de libre y no debe ser de libre venta. En este mismo sentido, en esta área hay también esta decisión de los ministros del área andina de homogenizar sus reglamentos y al mismo tiempo sus procedimientos. Sin embargo, podemos indicar que, por ejemplo, en el tema de etiquetados, lastimosamente no se ha logrado todavía homogenizar. O sea, hay etiquetado en Ecuador, que es el que ha dado, digamos, está a la vanguardia de aquello y ha dado un toque muy importante, al que se ha sumado Chile.
sin embargo son diferentes los etiquetados, pero todavía faltan en los otros 4 países, es decir, no hay un etiquetado, hay está la tabla de los valores nutricionales que lastimosamente no sirven en esencia, sino aquel que quiere leer con detalle. Entonces todavía nos falta aquello. Y un otro elemento que me parece importante, como un elemento de reflexión, es que ¿a qué se refiere etiquetados de nutrientes críticos? ¿Cuáles son los críticos? No todos los países tienen los mismos criterios para identificar cuáles son los alimentos críticos. Y el otro tema es cuándo se entiende, cómo se define que X alimento es alto en, cuál es el valor del alto, ¿cierto? Es decir, todavía nos falta a los países ponernos de acuerdo en cuándo llamamos alto, ¿no es verdad? De tal suerte que haya un mismo criterio. Y por tanto, los gráficos que se ponen, los etiquetados son diferentes. Y finalmente, una otra área que es importante y aún es el menos desarrollado, es el tema de la publicidad. Es decir, este es un tema que tiene que cruzarse mucho con el ámbito de la publicidad y de los medios de comunicación que utilizan la publicidad para la venta de X o Z. Entonces, yo quería informar, ¿no es cierto?, del esfuerzo de los 6 países del área andina en caminar en conjunto en esta tarea tan importante que es el de la regulación en la venta, en la difusión, en la semaforización de los alimentos en los 6 países y el interés de los 6 en tener una reglamentación en lo posible homogénea, ¿no?, de tal suerte que nuestro intercambio sea mejor. Muchas gracias y quiero felicitar igualmente a Nora Loras. Gracias. Gracias, doctora Heredia. ¿Alguien más que quiera participar? Por favor, al doctor Winston de Jamaica. Thank you very much. Muchas gracias. Primero, para felicitarla por los éxitos habidos en el Ecuador. Mis comentarios quizá no apliquen al Reino Unido, pero he estado en el Ecuador y conozco el tema de la industria alimentaria informal que existe en Jamaica y que estoy curioso en cuanto al tipo de empuje se tiene por parte de las personas que venden bolsitas de esto y de lo demás allá en los colegios y cómo ha funcionado todo esto para ustedes en Ecuador, me gustaría saber. Gracias, Jamaica. El señor embajador de Nicaragua. Buenas tardes. Alejandro Solís, delegado de la ministra para este evento internacional. Realmente Nicaragua reconoce y felicita esta gran conquista de la salud pública y particularmente para la nutrición de las familias de nuestros países hermanos de Ecuador, Chile y Bolivia. Este es un ejemplo digno que todos debemos imitar. Sabemos que este logro se confronta con intereses del capital que muchas veces, disfrazado en justificaciones irreales, pretenden desmontar este hecho histórico del etiquetado frontal de los alimentos en nuestros mercados. Estamos seguros que mayores éxitos se van a obtener en los próximos años y que van a redundar en la salud y el bienestar de nuestros niños, nuestras niñas, nuestras poblaciones adultas, y muchas felicitaciones para ustedes y sigamos adelante. Gracias. Gracias. Les comento que nos están siguiendo en live stream en español, 214 personas, 66 en inglés. Hace 10 minutos, me parece que ya se sumaron alguien más. Concedo la palabra, por favor. Thank you, Dr. Boyle. Muchas gracias, presidente Guyana. Quiero felicitarle por las grandes medidas que han tomado para asegurar la salud de su población. Tengo dos preguntas breves. La primera, no entendí plenamente cuál es el costo del nuevo etiquetado que se ha emprendido.
¿Se trata de un costo en el que fue incurrido por el gobierno o un costo más bien que se repercutiría a las empresas quienes les están exportando? Estas nuevas etiquetas, en otras palabras, ¿es algo que el gobierno le impuso a los productos que estaban siendo importados o fue más bien un requisito, una exigencia que impuso su gobierno a las compañías exportadoras? Y si es algo que el gobierno emprendió por sí mismo, ¿qué tipo de carga supuso? ¿Fue un trabajo costoso o no? En segundo lugar, claramente los niños habían sido bien instruidos respecto al valor de los alimentos, pero del video no entendí bien. ¿Puesto a resultas de los programas de formación que se les dan en el colegio o a resultas de los esfuerzos por parte de los medios masivos de comunicación o quizá por parte de sus padres? ¿De dónde obtuvieron la información? Gracias. Gracias a Guyana. Tenemos la participación de la doctora Beatriz Marcet de Inter-American Health Foundation. Buenas tardes. Mi nombre es Beatriz Champagne y soy la directora ejecutiva de la Fundación Interamericana del Corazón. Y hace algunos años, con el apoyo de la OPS, nosotros organizamos una coalición, la Coalición Latinoamérica Saludable, o CLAS, las iniciales son CLAS. Y CLAS está constituida por más de 250 entidades, desde entidades académicas, de salud, consumidores, entidades de derechos de la mujer, de derechos del niño, y venimos trabajando, apoyando este tipo de esfuerzo que se mencionaron acá, particularmente para evitar la enorme influencia de la industria alimentaria en las decisiones que ustedes puedan tomar con respecto a hacer cambios en políticas que apoyen una mejor nutrición. Entonces, venimos desde hace ya algunos años trabajando no solamente para comentar con respecto a recomendaciones de la OMS, desde nuestra región, somos una entidad de sociedad civil, pero también apoyar el desarrollo de coaliciones de sociedad civil en nuestros países. Y también ayudar desde la región toda cuando haya un problema en un país. Entonces, para darles un ejemplo que se mencionó, el de Ecuador, cuando hubo una amenaza desde el Ministerio de Industria de hacer cambios en el etiquetado en Ecuador, nos movilizamos todos, se hizo reunión, se discutió estrategia desde la sociedad civil para apoyar a Ecuador. Y así es como fuimos los primeros en enviar cartas, las cartas fueron a todos los ministerios, fueron a los medios de comunicación y se revirtió lo que pudiera haber sido un grave problema. Y así lo venimos haciendo también en México con respecto al impuesto a bebidas azucaradas. Lo hemos hecho tratando de que se desarrolle el reglamento en Perú. Ahí no hemos tenido éxito todavía. Y estamos también apoyando a Bolivia con respecto a su ley de nutrición también. Y a otros países, los que lo necesiten. O sea que estamos a disposición para apoyar desde sociedad civil, apoyar a las entidades locales de sociedad civil y también hacer todo un movimiento regional e invitamos también a entidades internacionales como NCD Alliance, Global Obesity y otras que están interesadas en estos temas. Entonces quería ofrecer que consideren el apoyo que podemos brindar desde sociedad civil para poder movilizar estas acciones tan importantes que mejoran la salud de nuestra gente. Muchas gracias. Participará de manera corta por el tiempo nuestra técnica, la doctora nutricionista Gabriela Rivas, en respuesta a las inquietudes generales. Buenas tardes con todos. En primer lugar, respondiendo a las preguntas que hizo Guyana,
sobre la campaña que se hizo en Ecuador sobre el etiquetado. La campaña en un principio fue a nivel nacional. Emitimos un comercial, ustedes lo pudieron ver en el video, es un comercial de un niño en un centro comercial que habla sobre los alimentos, sobre la alimentación, y elige productos con etiquetas verdes, amarillas. Luego, a la par, esta campaña, más que una campaña, tenemos una regulación que acompaña el etiquetado en los bares escolares a nivel nacional. Esto incluye un artículo en el que ningún bar escolar puede vender alimentos o bebidas con etiquetas rojas. Entonces, esto se cumple en todo el Sistema Nacional de Educación. Además, había otra pregunta sobre los costos de la implementación del etiquetado. Estos costos lo asumió la industria desde un principio. Esa es la segunda pregunta de Guyana. Además, tenemos otra pregunta en el Facebook Live que dice que en Chile dijo la disertante que no entra la cajita feliz ni el huevo Kinder. Me gustaría saber qué pasa en los otros dos países. Bueno, respondiendo sobre Ecuador, nosotros junto con el etiquetado tenemos otras estrategias, entre las que puedo citar la promoción de la lactancia materna exclusiva, también, como les comentaba, la alimentación saludable en escuelas, y ahora estamos emitiendo un reglamento para los establecimientos de alimentación colectiva en el país o restaurantes. Entonces, la idea es que en estos sitios de expendio de alimentación nos den agua gratuita, agua segura de manera gratuita. Se elimine además el salero disponible en las mesas. Eso lo tiene Uruguay, me parece también. También tenemos que la información de calorías esté en el menú de los restaurantes por cada plato. Además, vamos a tener una señal, un semáforo en los alimentos, en los menús que tengan azúcar añadida. Y además vamos a eliminar la entrega de regalos a cambio de cualquier combo de alimentación. También vamos a incluir pequeños mensajes de alimentación saludable en las cartas de los menús. Eso por mi parte. Tal vez Bolivia quisiera agregar algo más respecto a esta pregunta sobre si hay alguna otra iniciativa parecida a lo del Kinder huevo. Sí. Bueno, actualmente la ley se encuentra en plena reglamentación y, como mencionábamos anteriormente, tenemos dificultades porque hay una gran campaña, podemos decir, de las empresas y la industria de alimentos, ¿no? Tenemos también algunas coincidencias con Ecuador. Nosotros también en la ley establecemos justamente el incentivar el consumo de agua, y se eliminan también los saleros de las mesas, sobre todo de los locales que expenden comida, y solamente se les entrega cuando el cliente lo solicita, ¿no? Todavía estamos en reglamentación, vuelvo a decir, y muchos de estos aspectos con seguridad, tanto el tema de los juguetes que vienen con hamburguesas o las hamburguesas que vienen con juguetes, porque a veces parecería que son jugueterías que venden hamburguesas o hamburgueserías que venden juguetes, ¿no? Entonces, vamos a hacer seguramente en la reglamentación énfasis en estos temas, pero vuelvo a repetir, tenemos todavía una gran oposición por parte de las empresas y la industria de alimentos. Muchísimas gracias. Como conclusiones en este evento, les digo que el proceso de implementación del etiquetado, tanto de Ecuador, Chile y Bolivia, permite extraer algunas enseñanzas que pueden ser de utilidad para otros países dispuestos a emprender políticas públicas para prevenir la epidemia del sobrepeso y obesidad.
y la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles. En primera instancia, se debe hacer énfasis en que una sola medida no es suficiente para desalentar el consumo de productos malsanos en la población. Políticas como la regulación del expendio de alimentos en los bares escolares, imposición de medidas fiscales en las bebidas azucaradas y la regulación de la publicidad de productos procesados dirigidos a niñas y niños son algunos de los ejemplos de estrategias complementarias. En segundo lugar, se debe tener claro que toda medida regulatoria como la del etiquetado enfrentará presiones y oposición de distintos sectores. Por ende, desde un inicio, el abordaje debe ser integral y multisectorial, con la participación no solo de los ministerios del sector social, sino también del área productiva y económica, así como de la ciudadanía. En tercer lugar, toda medida regulatoria debe estar acompañada de un fuerte marco legal, así como de procedimientos claros de sanción y veeduría ciudadana, que le otorguen protección y sostenibilidad. Finalmente, quiero dar la palabra y agradecer antes a la Organización Panamericana de la Salud y a la Organización Mundial de la Salud para apoyar a los países de la región en la construcción de una alianza panamericana que permita proteger a las políticas y regulaciones como las del etiquetado de alimentos procesados, a través de mecanismos fuertes que siempre hagan prevalecer los intereses de la salud pública sobre el capital. Yo les agradezco inmensamente, pero antes quiero dar la palabra a nuestra líder de la Organización Panamericana, la doctora Carice Etienne. Gracias. Ministra, ahora vamos a cambiar el idioma. Permítame, ministros y participantes, permítame comenzar felicitando a los gobiernos de Ecuador, Chile, Bolivia y México, así como también a las islas del Caribe, Barbados y Dominica. Pienso que lo que hemos visto es gran liderazgo, asegurándonos de que asumamos esta lucha, porque efectivamente va a ser una lucha, y por la osadía con la que han abordado esta lucha. Permítame también agradecer al ministro de Salud de Ecuador por organizar este evento paralelo tan importante y por actualizarnos en cuanto a lo que está sucediendo en Ecuador, en Chile y en Bolivia. Mis felicitaciones una vez más. Realmente es alentador ver que los Estados miembros responden a este compromiso de luchar contra la epidemia de obesidad en nuestra región con medidas que concuerdan con el Plan de Acción para la Prevención de la Obesidad en los niños y la adolescencia. O sea que esta sesión se ocupó de tomar la decisión más sabia, no la más fácil. Cuando uno tiene hambre, uno no se pone a pensar, ay, tengo que ir a conseguir una ensalada. Lo que tiene que estar disponible es lo que sea más saludable. Y le agradezco por compartir los procesos que vivieron, los mecanismos que existen, etcétera, y qué oposición enfrentaron y cómo las resolvieron. Sin duda que creo que la región de las Américas está avanzando mucho con la implementación de los adelantos innovadores como el etiquetado frontal, que nos inspira a nosotros y a otras regiones. Yo soy gran defensora de lo que se ha hecho en Ecuador, porque yo estuve presente en el lanzamiento del etiquetado allí y hablo de esto en todas partes a donde voy, en esta región y más allá. Creo que el modelo del semáforo que se adoptó en Ecuador en el 2014 fue el primero en su estilo y me parece que yo lo utilizo de referencia en el mundo entero. En realidad uno tendría que tener un doctorado para entender algunos de los datos que dan al respaldo de algunos de estos paquetes. Realmente, ¿qué es kilocaloría y qué es J y qué es KJ? ¿Quién sabe? ¿Quién va a entender eso en nuestra población? Así que
Me alegró mucho ver que Chile también entró en efecto el etiquetado en julio y Bolivia también se ha unido a este movimiento. Pero realmente enfrentemos la realidad. Vamos a tener que luchar un desafío increíble en el mantenimiento de estas medidas de regulación que realmente puedan reducir la demanda de bebidas y alimentos insanos. Cada día más, bueno, en realidad la industria de alimentos y bebidas no está sentada ahí callados. No, van a la gente, los ministros, el gobierno, los ministros de comercio, ministros de economía, y van a evitar que se promulguen estas leyes. Van a hacer todo lo posible por cambiarlas. Cuando yo regresé de Ecuador, 3 semanas después de llegar del lanzamiento, un ex senador que estaba en el gabinete del gobierno de, creo que era secretario en el gabinete del presidente Clinton, que ahora es cabildeador, vino a mi oficina y comenzó diciéndome que no era cabildeo, pero está aquí a nombre de la Coca-Cola. Entonces, ¿qué? En la mano tenía el discurso que yo había dado en Ecuador. Y me decía, bueno, la Coca-Cola quiere hablar con usted y la Coca-Cola no le gustan las leyes y a la Coca-Cola no le gustan los reglamentos. Háblenme a mí. No, ellos saben lo que tienen que hacer. Vayan allá. Y les cuento esta historia solamente para que sepan que van a ir a buscarlos, que van a hacer todo lo posible dentro de su propio gabinete y gobierno de ver cómo hacen para bloquear todo nuestro trabajo, tratando de lograr que haya alimento disponible, saludable y disponible para nuestra población. Al igual que la táctica que está utilizando la industria del tabaco. Las industrias de alimento y comidas han desempeñado mucho trabajo con estudios, uno que por cierto se publicó en la revista de la Asociación Médica Americana, con pruebas de que la investigación patrocinada por la industria del azúcar había logrado poner duda en cuanto a los peligros de la sucrosa. Y nosotros decíamos que teníamos hechos y hechos y hechos y olvidábamos que el azúcar era aún más peligrosa que la grasa. Creemos que las medidas necesarias son indispensables para asegurarnos que haya derecho a la salud y derecho a la información. Estas barreras y este trabajo de la industria alimentaria está negándole a nuestros pueblos esos 2 derechos fundamentales, el derecho a la salud y el derecho a la información. Así que, para combatir esta epidemia de obesidad y exceso de comida, nuestros países deben trabajar juntos. Pienso que no es una lucha pequeña la que enfrentamos, me parece que requiere solidaridad, el panamericanismo que siempre mencionamos para que nos unamos uno a uno como Uruguay. Nos pueden tumbar o pueden tratar de tumbarnos, pero si nos unimos como una sola fuerza y decimos que en esta región nuestros países se unen contra la industria alimenticia, quiere vender comida en mi país, hágala saludable y nos van a escuchar, pero juntos. Pienso que en el futuro hay varias cosas que debemos hacer y no solamente digo que lo debe hacer la OPS, lo deben hacer todos los aliados. Debemos tener este repositorio de leyes y reglamentos que están siendo promulgados en nuestros países. Permítame felicitar a la comunidad andina porque tienen ese repositorio. Tenemos que crearlo a nivel de la región para que todos los países tengan acceso a abiertamente, que no tengan que reinventar la rueda cada vez. Yo realmente creo además que debemos tener enfoques comunes de etiquetado. Si yo voy a Ecuador y voy a Chile y voy a México y voy a Dominica, siempre debería poder encontrar exactamente las mismas etiquetas. Me parece que eso nos ayudaría enormemente. Siento que nos uniría mucho más y nos empoderaría a nosotros y a nuestros pueblos. Así que quizá antes de que otros comiencen a inventar nuevas metodologías innovadoras, unámonos para ver cuáles son algunas de las
técnicas de etiquetado de alimentos innovadores de los que se pueden beneficiar nuestros pueblos. Pero eso pienso además que debemos hoy mismo establecer un sistema de monitoreo y evaluación y apoyo para saber cuál es el impacto a corto plazo en las ventas. Si tenemos una medida que no lleva a la reducción de ventas y que no funciona, debemos saber qué hacer. ¿Cuál es el impacto a corto plazo en las ventas? ¿Cuál es el impacto en las formulaciones alimentarias? La industria alimenticia está sufriendo en su bolsillo y van a comenzar a cambiar la formulación de alimentos. Eso lo tenemos que saber. Y tenemos que saber cuál es el impacto en la salud y la obesidad a largo plazo. Debemos fijar ese tipo de sistema de recabación de datos para que podamos informar mejor a la población y sostener nuestro trabajo. Y más importante aún es que debemos empezar a recoger documentación y diseminar las mejores prácticas. Hay prácticas que debemos compartir con otros que sean buenas. Para mí, una muy buena práctica que me parece interesante es ver la forma en que los niños en Ecuador están empujando a sus padres a comprar los alimentos verdes. Los niños, son los niños quienes lo están haciendo. Los parlamentarios le dijeron que eran los niños, que sus hijos están diciendo, no compre eso que no es sano, y no vamos a comer eso porque no es sano, o no vamos a tener eso porque tiene el rojo. Y yo creo que es importante, porque no bastamos nosotros, tenemos que lograr el apoyo de la sociedad civil, y quiero felicitar a CLAS por esto, pero no basta. Yo siempre doy el ejemplo de la epidemia del VIH y probablemente no estaríamos utilizando la terapia antirretroviral de no haber sido por la sociedad civil. Así que también necesitamos una sociedad civil muy fuerte que nos apoye, temeraria, que hable la verdad, y creo que es nuestra responsabilidad atraer y empoderar a la sociedad civil con la información y el apoyo que necesiten para que ellos actúen como la punta de lanza, que hablen con las comunidades de manera que nosotros no lo podamos hacer. Una cosa estoy segura, necesitamos hacer algo. Si necesitamos tomar acción, y ahora. Nuestros pueblos están muriendo, y están muriendo porque se les está alimentando con comida rica en azúcar, en grasas y en sal. Y las NTs son de los principales asesinos en la región. Así que agradezco esta oportunidad y agradezco aún más el hecho de que nos hemos podido reunir para verdaderamente luchar por la salud y el bienestar de nuestros pueblos. Muchísimas gracias y mis felicitaciones una vez más. Gracias. Gracias a la doctora Carice Etienne por su cierre tan motivador y gracias por todo el apoyo que sabemos que toda la región vamos a recibir. Y también quiero despedirme de Ecuador, doctora Carice, que están conectados ahora mismo bajo OPS Ecuador con el ministerio, nos están viendo, y un saludo especial y gracias. Vamos a seguir en la tarea, en la lucha panamericana. Gracias a todas y todos por estar presentes.